Un saludo para todos, una semana más. Lili, aquí estamos para una nueva investigación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Elena, bien, gracias. Feliz, contenta, lista. Pues listas para comenzar ya, porque vamos a, como siempre digo, Lili no sabe qué tema es, pues para que haya la mínima contaminación posible, pero nos vamos a enterar muy pronto, rapidísimo. Lili, ponte cómoda, respira profundo. Voy a contar de 5 a 1 y a 1 estarás completamente relajada. 5. Comienzan las preguntas del protocolo. Investiga sobre las condiciones subliminales y sus mecanismos que co-crean y regulan la realidad física y metafísica de un ser humano. Parte energética, parte ADN, parte programación del ambiente y de las coordenadas en donde se manifiesta su esencia, su energía, ya sea del cuerpo o también de las coordenadas donde se posiciona ese cuerpo. La parte subliminal es la parte como más enriquecida. Y aquí, Elena, desde la inducción veo como las configuraciones del ADN, ¿sabes? Sí. Como los lazos. Me lleva mucho a los lazos que se crean energéticas a través de una idea, como un pensamiento, pero me viene más como una idea a nivel cerebro, me viene a nivel emoción y a nivel energía vital. Estas como cuerdas que se dan tanto en el ADN como del ADN hacia lo energético, pero todo, Elena, se conjuga como en coordenadas Ujú. hacia los puntos en donde esa esencia, ese ser, se manifiesta y se mueve. Y automáticamente, al relatarte esto, es como si viera los cuerpos físicos y energéticos, pero con estas cámaras en las que se emite luz, se ven las tonalidades, se percibe el cerebro, como si fueran cuerpos más holográficos con toda su composición y aparecieran eh, hilos o cuerdas que generan como creaciones. Y esto sale de estos seres. Algunos se quedan pegados con hilos de conexión y otros no, Elena, otros simplemente fluyen como si fueran ideas que se piensan y salen de energía y algunas otras sí generan unos hilos. Y aquí sí veo mucho impactado y proyectado en la relación de esta esencia, cuerpo y lugar en los cuerpos energéticos. Muy bien. Observa el poder que tienen las palabras, los pensamientos, las acciones y los sentimientos en el plano de la realidad física y metafísica. A mi 3. 1, 2, 3. Veo que lo principal es la vitalidad que existe en el campo sexual, que de ahí toman una manifestación de lo que me estás pidiendo como palabras, pensamientos, acciones, reacciones. Pero esta parte de energía vital es la que conecta con la parte esencia. Y lo demás es una como filtros del café que tienen
nuevamente coloraciones, algoritmos algunos, fórmulas otros. En el plano de la emoción veo más formulación, en el plano del pensamiento veo algoritmos, veo em, como algo un poquito más estructurado. Pero todo, Elena, viene desde esta forma de energía vital. Y todo esto como si fueran sellos que se van adhiriendo a cuerpos. Cuerpo, no sé por qué me viene como cuerpo celeste, como el que es como el campo energético, electromagnético, y se adhiere o se separa o se rechaza o se adecúa o se gesta como un chicle, se enriquece y se nutre y se vuelve a retraer. Y son formas infinitas, Elena, de combinaciones. No veo en ningún punto algo suelto o separado en la forma del cuerpo. Todo está interconectado. Si se realiza una acción, tiene repercusión en en la parte del pensamiento o en la emoción y en la parte vital. Y asimismo, si toco otras formas, igual. Todo está interrelacionado e interconectado. ¿Alguna cosa más, Lili, sobre el poder de las palabras, Lo pensamientos y que acciones? veo es que depende de la esencia, el nivel de manifestación y proyección que tenga un lenguaje o un filtro en específico. Si esa persona o ese ser humano tiene una conexión profunda con la esencia, es como si no hubiera distorsión. En la medida en la que la esencia no esté involucrada directo hacia la energía sexual, o sea, pero no es la sexual, sino como la energía de vital del cuerpo, si no hay em, cortes o interferencias o salida de esa energía, es un transistor como muy potente que usa esos filtros para manifestar. El pensamiento es más rápido, es como una energía que es más directa eléctrica y esto la hace más pronta. Sin embargo, no tiene tanto peso en la fisicalidad o en la manifestación como la acción. No solo veo tanto la palabra, también de la escritura y de la sensación, o sea, de la emoción. Pero más que emoción, Elena, la veo como una sensación que hace que vibre. Y esa vibración mueve neuronas, células, órganos, y eso es una adecuación a las fórmulas y a los algoritmos que te decía que dirigen el carro del cuerpo, por ejemplo, por así decirlo, o dirigen el carro de la parte física de alrededor. Pero ninguno tiene más peso que otro si es que se tiene una buena relación de la esencia con la energía vital. Si no, entonces puede haber otras formas interferentes o de fuga de esa energía que utilizan
otros seres y otras existencias para utilizar eso. Y es como si hubiera una incongruencia entre la palabra, el sentimiento, la emoción y el pensamiento. ¿Alguna cosa más, Lili? Sí, lo veo muy conectado con la parte del pecho y la esencia, Elena, como algo muy profundo de unión. La manifestación o el entendimiento de esto, de la esencia. Es como si fuera realmente el fin de la esencia de estar encarnado, el lograr esta adecuación innata de manifestar a través de estos 3 o 4 puntos de energía, porque te digo que también me viene como el campo energético, como el cúmulo de esta coordinación, como si fuera el gran logro de la esencia, coordinar estos puntos a través de lo energético a lo físico, algo así. Observa ahora el destino de una persona que ha desarrollado un buen nivel de conciencia. ¿Qué condiciones subliminales lo co-crean y cómo? Las condiciones subliminales era lo que te decía, que la esencia está totalmente comunicada, sin interferencias, sin desvíos de energía hacia la parte vital. Y la parte vital le pasa como un scan todo el tiempo de qué está pasando físicamente en el cuerpo, alrededor, arriba, abajo, energéticamente, las coordenadas del lugar en donde está, dónde se va a mover. O sea, se genera una antena, por así decirlo, de información desde el cuerpo para el cuerpo. No sale esa energía, no sale esa información, no se fuga. Todo está ahí y es constante la reciprocidad de la información desde la esencia hacia el cuerpo, la energía vital y de la energía vital hacia la esencia. A raíz de eso, el destino es muy marcado para la esencia, qué quiere experimentar, de qué manera, cómo, a través de qué, por qué, a dónde, cuándo, todo está totalmente conectado. Puede hacer lectura de lo externo, pero no influye de manera vital. Influye de manera de experimentación, de entendimiento. Y me viene que la parte de conciencia está relacionado totalmente con el equilibrio, que sería como la congruencia, Elena, lo que te decía, de que su fin máximo es llevar una un balance perfecto entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente, pero desde el entendimiento de la esencia, sin juicios, sin brechas de lo que crea el juicio o el mal sentimiento, por así decirlo, sino seguir experimentando como lo factible, lo que se está viviendo en todos los niveles, emocional, energético, sexual, de pensamiento y de la creación que está alrededor. En dónde tiene injerencia, cómo tiene injerencia, en dónde está abriendo esas como fisuras de ser interferente o permitir la interferencia. Ese balance es lo que veo, Elena, como conciencia, Mm. como una balanza, Elena, pero a nivel que tiene muchos factores, no solo dos, el físico y el energético, no, Elena. Son como balanzas que entran
como contrapesos de esas dos, enriqueciendo la experiencia. Wow, súper interesante. Como, como estas bolsitas que tienen los imanes que traen un contrapeso y que de repente desbalancean, pero que es parte y que lo integran perfectamente la esencia y el cuerpo y lo logra como hacer malabares, ¿sabes? Entre lo energético y lo físico. Y eso es el enriquecimiento de la conciencia y de la experiencia. Ahora Lili observa el destino de una persona que no ha desarrollado un buen nivel de conciencia. ¿Qué condiciones subliminales lo co-crean y cómo? Lo co-crean porque hay mucha fisura. En inicio, lo indispensable, que es la esencia con la energía vital, está diferente en tiempo y espacio. Es como si hubiera una brecha de tiempo, para poderlo explicar así. Está diferido el tiempo y espacio actual con el tiempo y espacio energético. Hay una brecha, hay un desplazamiento entre lo material y lo energético. Y esto crea a su vez, y lo veo así, grietas, fisuras, cuarteamiento, tanto energético como físico. Ese cuarteamiento se puede traducir como vacíos o necesidades o mm, mm, como situaciones no cubiertas o físicamente o energéticamente no logra la esencia rellenarlo. Y al no lograr eso, intervienen otros factores, desde controles, me refiero a control mental, emocional, sexual, físico, abusos y o interferencias de otras formas energéticas que coexisten y aprovechan eso, no porque sean buenos o malos, sino porque es la manera en la que esas formas subsisten o sobreviven. Ujú. ¿Alguna cosa más, Lili? Esto lo que crea es una falsa ilusión de sentir que están llenos o plenos, pero siguen sintiendo como el vacío, tanto energético o como una diferencia entre lo físico y lo energético. No logran hacerlo como uno. Están desplazados. Lo físico ve lo energético, pero no lo entiende en su totalidad. Lo entiende solo en una fracción y lo energético le pasa la misma situación. No logra proyectar y esto crea una sensación como de una mala experiencia o de una experiencia que no está siendo suficiente. Y esta insuficiencia crea una como inconsciencia, como entrar en un ciclo de repetición de querer solo llenar el vacío y no crear el acercamiento entre lo energético y lo corporal. Y ahí veo que entra de todo para llenar los vacíos, tanto energéticos como físicos. Puede ser sexo, drogas o puede ser como mucho trabajo intentando ser algo o alguien. Veo el ego, veo en otros puntos a situaciones muy básicas de subsistencia o supervivencia como tomar la vida de otro ser o quitarla. Cosas muy básicas de supervivencia
a nivel humana o animal incluso. No solo en la parte de los humanos, Elena, sino también de intentar entender el ciclo a través de la transmutación de otros o la propia, como de instintos básicos, Elena. Ujú. Las diversas condiciones subliminales que genera un ser humano responden a la ley de la causa-efecto, sí, no o solo en parte. Yo lo veo, es algo muy diferente. En la parte física es una causa y un efecto, pero alrededor hay un sinfín energético que existe como de posibilidades, pero que al tener un tiempo y un espacio específico, se toma una elección. Es como si se tocara un punto de una coordenada específica y eso genera una línea, lo que vemos como la línea del tiempo, ¿no? O una línea. Pero también se pueden crear múltiples y millones, y en la parte energética eso no aplica. No aplica una causa y un efecto, aplica un balance, lo que te decía. En la parte energética es como sopesar todo, el pensamiento, el sentimiento, mm, y la parte vital. Un ejemplo, una persona que está meditando, el impulso de su parte vital le 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 recuerda o le condiciona que el cuerpo físico requiere un alimento para su idóneo funcionamiento, pero él está tan conectado con su parte energética en ese punto o en ese momento que balancea y logra inhibir el instinto de comer o de en ese momento darle al cuerpo, ¿no? Pero puede pasar también hacia el otro balance, que se olvide de ello y entonces comienza a deteriorar también la parte energética y tampoco está teniendo esa ese equilibrio. Sin embargo, puede existir una persona, por ejemplo, del campo que está en ese mismo estado como de meditación conectado, realizando un trabajo, inhibe en ese momento porque no ha acabado su actividad, pero en cuanto tiene el tiempo y el proceso, regula otra vez. Y es como si esa conciencia estuviera mucho más, como si esa persona fuera mucho más consciente, por así decirlo, porque está entendiendo que está llevando un balance todo el tiempo, que no puede soltar el balance, sino que el balance de lo que pensó, de lo que sintió en ese momento, a lo mejor otro momento es que no podía ir al baño, pero lo equilibra, ¿sabes, Elena? O de plano, si es imperante y necesario, no hace sufrir al cuerpo, no tiene esa fisura, hace un hoyo, hace su necesidad, lo tiene, y entonces es como si ese campo energético no existiera una causa, un efecto, porque todo el tiempo está balanceando su elección. En cambio, en otros procesos es como si no entendieran y abren líneas y las dejan, y toman otra y las dejan, y cierran otras y las dejan. Es como si no fueran directamente proyectada esa esencia a tener responsabilidad en todo lo que están creando y co-creando.
Y entonces ahí sí veo que gestan una forma de experimentar esa experiencia como karma, como causa y efecto, como claro, yo hice esto y lo dejé, pero no me acordé y entonces ahora me viene el coletazo, pero son como ellos mismos que están dando entradas y salidas a su misma energía a través de otras formas. Me refiero a través de otros, a través de permitir la interferencia, a través de ser ellos mismos interferentes. Pero es porque no recuerdan ese balance. Es como si tuvieran un momento de lucidez y luego se olvidan, y luego recuerdan y se olvidan. En cambio, el que tiene el balance es todo el tiempo está como, como presente, energética, emocional, física, sexual, en todos los campos. Mm. Como si el que está en balance pone atención a la clase y los otros solo van y los distrae la campana, y luego escriben, y luego hablan, y luego, pero es su misma creación, Elena. Ellos mismos abrieron esas líneas, esas formas de verse y de sentirse a ellos mismos. Es como si estas personas que ven y perciben la causa y el efecto le dan apertura o lugar o atención a algo más que a su esencia. Los distrae la interacción con otras formas, con otros lugares, con otras coordenadas, con otras líneas de otras entidades, de otras carencias, y empiezan a abrir, 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 y ahí sí veo mucho el que vivencian causa y efecto en su forma física. En la parte energética es muy diferente. Ujú. Em, si no responden a la ley de causa-efecto, aprende más sobre lo que estás percibiendo. Vuelvo a ver, am, una simbología relacionada a un cuento de unos niños que dejaron migajitas de pan. Se forman en la idea, en el contexto de que no son suficientes y requieren de algo o de alguien más para recordar sus pasos, sus propios pasos, pero son ellos mismos, Elena, y entonces van dejando estas líneas como abiertas. Estas migajas representan las líneas, ¿sabes? Entonces, como empiezan a ir en círculo, porque se están intentando encontrar, se siguen perdiendo en su misma información. Si ellos se toman un espacio, se detienen y observan todo, ven que las migajas los pusieron ellos mismos y sueltan eso y solo siguen con su línea, como que ya no le dan el enfoque. Y ese enfoque es hacia las grietas, ese enfoque es hacia lo que se cree que no es suficiente, lo que no ha logrado, lo que no logra alcanzar a través de otros o de otra experimentación que no sea ellos mismos con su esencia. Y el ambiente es idóneo para eso. O sea, el ambiente del cuerpo físico está perfectamente creado para eso. O sea, hay demasiada materia que crea ese efecto
de estar totalmente sin sentido, de no saber a dónde va esa energía, de no entender, de creer que va a venir alguien y lo va a explicar, de que no logran concretar, es idónea. Pero cuando se hace un detenimiento a través de como de la respiración, de los sentidos, de solo escuchar desde el cuerpo físico, todo eso se aclara. Y si no, entonces todo eso es como si fuera, como si cubriera el cuerpo y entonces se empieza a crear una imagen, otra imagen, un escenario, otro escenario, un pensamiento y luego la palabra y luego la acción y luego la sensación y luego lo que se quiere y luego lo que no se tiene y se empieza a hacer otra vez un caos y en el desbalance otra vez. Bueno, pero es que quiero ir al baño, pero es que tengo que hacer, pero es que quiero hacer, pero es que no lo pienso, pero es que lo acciono, pero es que lo siento, pero es que ya lo dije, pero es que no lo dije. Otra vez empieza a, a la esencia a distraerse con todo y esa energía empieza a nublarse todo. Y cuando no, es, ¿qué soy? Estoy en un cuerpo, se va a los sistemas, al sistema de respiración, al sistema eléctrico, al sistema de la circulación y empieza a gestar el balance físico y se genera el balance energético y el energético genera el balance físico y empiezan a interaccionar como una balanza con muchas otros, pero siempre, siempre, siempre algo que está como el peso central, la esencia, Elena, la esencia. ¿Alguna cosa más, Lili? Mm, mm. El tercer principio de la dinámica de Newton, que dice que por cada acción hay una reacción igual y opuesta, ¿participa en la co-creación de la realidad? Sí, no o solo parcialmente. Sí, parcialmente cuando se tiene ese programa como ley tomada a través de otras sesiones de derecho o de recepción de esos programas, como de inserción de esos programas a nivel molecular, a nivel físico, como de cuerpo. Esa realidad se ha creado porque se ha creído en ella o se cree en ella. Y así se gesta y se genera y así se retroalimenta también. Lo que te decía del caos. Así se crea, así se gesta, así se siente, así se manifiesta, así se piensa, así se manifiesta. Pero la acción también puede repercutir en la intención. O sea, también hay un efecto al revés de lo físico a lo energético. Y eso es como lo que quieren ocultar sistemas de controles a través de estas figuras de autoridad como son los físicos, los psicólogos, los médicos, las autoridades de poder, Elena. A un nivel físico sí se está viviendo así por las coordenadas en las que se elige experimentar, pero si se mueven de esa coordenada, se crean otras realidades, también físicas. Como el sostener un elemento con solo el pensamiento, solo la intención. Y ahí es como si alrededor no hubiera estos algoritmos y estas formulaciones que te decía que veía,
a un inicio cambian, se quiebran, se transforman, se transmutan, se crean nuevas. El efecto puede ser más la causa. No es Mm, el que determina la causa, el efecto, sino el efecto también puede determinar la causa. ¿Alguna cosa más, Lili? Mm. Y, observa un poco más sobre lo que estás percibiendo. Veo muchas coordenadas, ángulos, mm, proyecciones a través de el toque de las elecciones como puntos de partida, más como puntos de experimentación. Y me vienen muchos ángulos, no triángulos, ángulos, Ujú, ángulos, y estos ángulos me llevan a vórtices de experiencias. Es muy donde estoy ahorita, un lenguaje muy relacionado con coordenadas, con números, con formulaciones, con grados de altitud y latitud, que no se ve a simple vista en los cuerpos energéticos o en los cuerpos humanos, pero en este punto de observación sí se ven, Elena. Se pueden traducir en aparatos o tecnologías como formas de la medición de la calor y frío, pero ese es un lenguaje súper como de cuando los iniciados en las cuevas hacían sus eh, o sea, como ese lenguaje muy primario de que pintaban las formas, sí. así lo veo en la tecnología. Y ya adentrándome, te digo, se ven los ángulos, las formas, se ven todas las combinaciones, y es un lenguaje que se entiende y que la esencia lo sabe y lo entiende, no necesita em, traductor. Hay quienes son más afines en la en las neuronas de entender y poderlo manifestar en lápiz, pero todas las esencias lo entienden. Es como si aquí la esencia no tuviera un lenguaje específico ni de la boca, ni de las pinturas, ni de la tecnología, sino se entiende todo y se sabe interpretar absolutamente todo, tanto porque estamos en un cuerpo físico como porque tenemos toda esa información en la parte de esencia. Entonces, si me adentro y profundizo, veo eso, Elena, ángulos como grados, grados de latitud, de altitud, grados de secuencia, de entender cómo se proyecta ese mismo punto en fractales, cómo no, cómo hay fisuras, cómo se crea una fisura en un punto, pero en otro no. Es muy complicado de traducir ese lenguaje, pero aquí se entiende perfectamente y son puntos de elección, de decisión. Muy bien, Lili, ¿alguna cosa más? Que ese lenguaje de causa y efecto está más asociado a un programa como la Matrix, más un programa de control mental y de replicación para tener a la esencia distraída en el cuerpo. Ujú.
Muy bien, Y ¿algo es más? y es lo que te digo que pasa. Entonces, suena la campana y se distrae, y siente algo y se distrae, y huele algo y se distrae, porque todo lo quiere decodificar la esencia a través del cuerpo. Y eso es lo que genera el desbalance. Cuando entiende que es una experiencia y que todo puede suceder a la vez, y que todo está pasando a la vez, se se deja de cerrar el pensamiento, se deja de cerrar la emoción y se deja de cerrar el otro campo energético, el sexual, y se empieza a extender, y entonces se empieza realmente a vivir la experiencia humana como una flor, que todo pasa a la vez. No en esta coordenada, pero sí alrededor. Es increíble. Y se empiezan a abrir ángulos, 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 grados, altitudes, latitudes, y empieza todo a coexistir y a latir y a entender que todo es en el mismo tiempo y en el mismo lugar, pero no para el cuerpo, sino para la esencia. El que tiene el tiempo y el lugar específicos en una coordenada específica de latitud, altitud y coordenadas es el cuerpo físico. La energía vital que está asociada a la esencia, pero no la esencia. Está increíble. ¿Algo más, Lili? Mm, Cuento de 1 a 3 y a mi 3 te conectas al término karma y me dices cuál es la primera cosa que percibes o visualizas. 1, 2, 3. A través del lenguaje veo una codificación de control. Todo el Ujú. peso de porque puede ser K, C, pero todo eso tiene un lenguaje de números como binario. Y esa codificación está o insertada o o modificada o asociada a una creencia, a una vida, a una experiencia, pero es un sesgo de control, es un punto más de control. Uno, muy fuerte, muy potente, muy creíble y con millones, miles de algoritmos, miles, Elena, Miles. miles, millones de algoritmos. Si haces A es B, si haces B, haces A, entonces si haces A, vuelves a B y vuelves a C y así. Y veo esa codificación en el nombre, pero es un programa que puede o no correr dentro de los cuerpos y que muchas esencias creen o no, pero es un programa, un punto de control. Ujú. ¿Algo más, Lili? Mm. Muy bien. Observa cómo esta palabra es percibida e interpretada por la conciencia colectiva. Estoy en un freeway, en una carretera. Ujú. Un punto de control es el karma y es una caseta, una, en donde pasan muchos esencias como vehículos. Sí. Hay otro que es el destino y así, pero es así como lo veo. Entonces, muchas esencias es como si pasaran ese filtro al encarnar y se quedan en esa forma de existencia por miles de existencias o miles de años. Y eso genera un egregor y una conciencia colectiva en ese punto.
pero es uno. Ya hay miles, millones de esencias, trillones, cuatrillones que han pasado por esa caseta. Creo que es de las más concurridas. Es de las que tienen como muchas vías de acceso, Ujú. así, porque es como si sintieran un punto de seguridad en la que la esencia se puede medir a sí misma y saber si lo está haciendo bien o mal. Pero no es un punto de control propio, es un punto de control que está subarrendado a otras entidades y a otras formas de pensamiento y de elección y de cocreación que son egregores, planetas, sistemas solares. O sea, es una combinación exquisita e inmensa. Y dentro de ello, ese punto existe en una conciencia colectiva muy potente, muy creíble, muy comprobable, muy real, real para el cuerpo humano, entre comillas, ¿eh? Porque es algo seguro. Entre más lo hagan bien, seguro en algún momento se van a corroborar de que esa experiencia de encarnar en ese cuerpo, en esa vida, en esas coordenadas, en ese sitio, en ese lugar, fue para la mejor decisión de la esencia. Y eso es una creencia, es un punto y me vuelve a llevar a uno y ya, dentro del cuerpo. Y ya se vuelve chiquitito. Si me alejo y lo veo desde otra perspectiva, solo es un punto chiquitito como un grano de arena del mar. ¿Algo más, Lili? Mucho, pero te escucho. Observa cómo esta palabra es percibida e interpretada. Ay, perdón, es la misma de la conciencia colectiva. ¿Existe una relación entre el karma, la conciencia colectiva y la Matrix? Totalmente. Sistemas de control, puntos de control para la esencia o para la forma energética en un cuerpo vivo. Saliendo de este no tienen sentido, no existen, Ujú, es un punto. Esto. ujú. ¿Algo más sobre la No, es relación? muy sencillo porque están conectados, relacionados y son puntos de control para Mm, hacer sentir a la esencia que no es viable otra forma de existencia en un cuerpo humano. Está totalmente ligado, relacionado y son puntos de control. ujú. Muy bien. Compara el principio de causa-efecto según el principio de la evolución de un ser humano y dime qué captas. Que lo intentan asociar, pero no es asociado energéticamente. Es correlacionado y co-creado, correspondido por una emanación energética, ya sea a través de interferencias o a través de experimentar eso como una forma segura de la encarnación, que no tiene nada de seguro, solo es contaminación y solo es interferencia. Ujú. ¿Alguna cosa más? Ujú. Muy bien, aquí terminan las preguntas del protocolo y comienza la parte exploratoria libre.
has hablado al principio te aparecían las como coordenadas, cuerpos holográficos, esos hilos em, que generan creación. ¿Podrías ampliar un poco esta información inicial, Lili? Ujú. Mira, veo a la esencia como un diamante Sí. y reflecta todo y absorbe todo. No tiene un color, no tiene una forma, no tiene específicamente algo con lo que se limite o relacione. Pero dentro de ello focaliza la esencia a un punto y puede ser un punto en el que se cree un arco iris o se cree una tormenta. Y eso es la experiencia. Un punto focal para percibirse, entenderse o experimentarse. Pero lo veo más como experimentarse. Ya cuando te hablo de percibirse o de entenderse, ya son como puntos focales de una mente y son un tipo de configuraciones de fórmulas. Y dentro de ellas viene un cuerpo humano o viene una existencia como especie, por así decirlo, como un ADN o crearse como una forma, ¿sabes? Pero la esencia es como ese diamante que tiene la posibilidad de serlo todo. Y ya veo que la encarnación en un cuerpo físico es como si ese diamante estuviera co-creando y ser parte de un anillo, por ejemplo. Ujú. Un anillo de diamantes, pero no deja de ser diamante. Pero no es solo diamante, no es solo anillo, no solo es una forma esencial. Ya tiene combinaciones, tiene aleaciones, el rodio, el oro, la plata, no importa, pero no cambia la parte del diamante. Sin embargo, la experiencia de ser anillo sí lo determina en ese factor, en ese punto de coordenadas. Y para estar asociado, crea hilos energéticos que unen esa forma. Y después se puede totalmente como disolver y queda por un lado el rodio o el oro o la plata y la forma del diamante sigue intacta, sigue siendo un diamante. Algo así es como lo veo aquí la esencia, Elena. Ujú, perfecto. Has comentado esa relación de equilibrio, ¿no? Esa congruencia, el balance perfecto entre lo que se dice, se piensa y se hace. Y si hay esa brecha, ¿no? Entre lo material, lo energético, creando fisuras, vacíos, necesidades. em, ¿Percibes cómo se aprovechan las entidades de estas brechas, estos vacíos, esta falta de congruencia? Sí se aprovechan, pero no es porque se aprovechen, es porque es su forma de existencia. Ujú, Toman esta forma porque está viable para ellos la forma en tomar esa energía en este campo físico, Elena. O sea, me refiero a la tierra, me refiero al cuerpo humano, me refiero a esta creación, a este punto energético de experimentación. Así se ha formado y de la misma forma se ha enriquecido y las esencias así han experimentado el proceso de ser encarnados. Es porque así se ha decidido, de manera que se recuerda o no.
Em, Cuando has hablado sobre la pregunta del principio, del tercer principio de la termodinámica de Newton, estas formulaciones de los científicos, de las personas que pueden ser, representar el poder o la sabiduría, mm, ¿qué supone para el sistema de control sobre el ser humano? Estos experimentos o investigaciones, porque Ujú. más que experimentos los veo como investigaciones, Sí. sale a la luz solo lo que se quiere que salga. El Ujú. 95% de la información es etérica o energética y eso no lo sacan, porque eso daría pie a que también se comprendiera la parte energética de los cuerpos, la parte química, la parte eléctrica, la bioquímica, que es toda la información que no se pretende, solo sale un porcentaje para para los científicos sale el 5, para la población en general sale el 2% de información y sale de una manera en que no se relacionen energéticamente con él, sino que sea encapsulado a través de códigos de que la gente sienta que no entiende y no hace más por adentrarse en la información. Salen lenguajes muy específicos que solo están en universidades, a la que solo filtran a ciertas personas a las que pueden acceder bajo controles mentales o sociales para que la información no se perciba hacia otros grupos rezagados y sesgados por ese mismo control para que no entiendan, pero la esencia lo entiende. Y la esencia puede incluso detectar la información mucho más profundamente de lo que se cree, siempre y cuando no esté distraída. Y por lo regular ya hay mucha distracción con protocolos de religiones, iglesias o segmentación de masculino y femenino, que antes así era, Elena. Las mujeres no estudian, no leen, no acceden a estos Ujú. lenguajes porque decodifican más rápido. El hombre no puede llorar y no puede sentir y ya bloquean para que sean más viables a sistemas de control mental para que sí tengan acceso a la información, pero a como ellos la quieren esparcir a la población mundial. El cuerpo emocional, ¿no? Siempre ese Ujú, control sobre el cuerpo emocional. ujú. Entonces, si crean la fisura entre la esencia y la energía vital que puede venir desde la gestación, pues lo hacían, crear una brecha. Entonces la esencia solo está intentando acercar esa brecha y todo lo demás no le importa, porque no logra el balance. Y si no logra el balance, se distrae muy fácilmente, primero el cuerpo y después la esencia. Es como crear el rompecabezas, pero al momento de estarlo gestando, crear las líneas que separan, ¿no? La imagen completa. Y siempre sacaban como una piececita que era a través de la enfermedad o a través de la religiosidad, y es lo que le están todo el tiempo al ser humano eh, enseñando como la zanahoria al burro de mira, 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 y ya casi lo tienes. Y entonces ahí empieza el juego de evadirse y de creer que algo más o alguien más va a darle esa plenitud energética y física.
Cuando has hablado de la palabra karma, cuando te he pronunciado la palabra karma, has comentado mm, que te llegaba una codificación de control, un lenguaje de números. Em, ¿Qué podías eh, hablar un poquito más de esto? Este lenguaje de números, em, miles de algoritmos. ¿Qué significado tienen estos algoritmos, Es muy Lili? fuerte, Elena, desde la manera, digamos, sin adentrarme ni profundizar, solo tocando lo que me dices, es los conceptos de que no puedes sobrepasar los pecados capitales como no matarás, no robarás, ¿sabes? Todo eso, Ujú, ujú, hasta un lenguaje no eres suficiente y nunca vas a ser suficiente. Nunca, porque eres imperfecto, porque no has logrado la iluminación o la perfección como raza. Y ahí ya lo más profundo es me voy a un abismo sin fondo, que es un vacío existencial. Pero ese vacío existe a nivel energético como creación, pero no está asociado a bueno o malo, no está relacionado con un parámetro como nuestros cuerpos de polarizado. El vacío existencial así es el universo, porque es el todo y es la nada, pero así existe, pero el fomentar eso en una existencia, en un punto específico, crea el caos, pero también puede crear la manifestación de cualquier posibilidad, pero eso es a donde no quieren que lleguemos. Nada, ni nadie, ni el sistema, ni el cuerpo, ni la esencia. Es como separen eso. Entonces, eso lo toma el sistema de co-creación y de retroalimentación como Matrix, como vida, como cuerpos humanos, como tierra, para seguir creando el juego de que no es suficiente y entonces tienes que ir atrás de algo, de alguien. Y ese es como el principio fundamental que veo de lo que toco del karma, para poder promover la causa y el efecto, sin entender que la causa y el efecto están, o sea, están juntos en un mismo punto fuera de esta existencia, no están separados. Espero haber podido explicar porque es como muy fácil de verlo aquí, ujú, pero al tener estos filtros que te decía, como se crea mucha apertura también a que se ensucie el término. ujú. Lili, ¿comprueba algún otro algoritmo de esos miles que hay? Es que el del karma es como si estuviera asociado a todo lo bueno y malo, Sí. como si estuviera justo en el medio de las dos polaridades, lo que te decía. Entonces, el justo balance es, sí existe un antes y un después, un arriba y un abajo, pero eso es solo en una experiencia, en un punto, Ujú, pero no es la existencia, no es el universo, no es la creación, no es la manifestación, es parte de, pero aquí lo hacen ver como la única experiencia, karma, la tierra, la religión, la evolución. Pues otro algoritmo es eso, la evolución, la evolución la también. ¿Qué involución, hay detrás de la evolución, de karma, esta creencia karma, de que hay que evolucionar tanto espiritualmente o como como se... energéticamente.
No, Elena. Son como estos, em, estos, letreros con luz Ujú. neón para que haga atractiva la experiencia. Mm. Así. Pero todo eso es proyectado por las entidades que requieren que siga existiendo esencias que interaccionen con eso para seguir alimentando la creación. Si no, no existe. Así de sencillo, no existe. Y Es la creencia, parte de un sistema. sí, y la creencia de que hay que pagar en esta existencia por algo que se ha hecho en otras existencias anteriores. Ah, eso es una parte del algoritmo del todo, la letra del karma. Sí, es parte. Es un punto de retorno o de evolución o involución para seguir dando vueltas y para seguir retroalimentando ese sistema. Y de que hay que aprender algo que dejaste de aprender en otras experiencias, en otras Ese es existencias. otro punto, otro lugar también a donde se asocian muchas sensaciones de volver a pasar por el proceso de encarnación. La necesidad de entrar en el bucle una y Ujú, otra y otra y otra vez. ujú. Y de meter a otros y de convencerlos también, porque no es solo entrar, es interaccionar en ese entrar y salir. Si no, no tiene caso, se vuelve aburrido. Mm. Lili, justo la palabra karma por separado, por ejemplo, la K, la A, la R, por Ujú. separado, ¿tiene algún tipo de programación o esa programación va en el Sí, conjunto? son como un egregor amplio y Ujú. luego los la parte de egregores más chiquitos o la parte subcreación del máximo, que es la reencarnación. Son como sucursales. Sucursales. Por ejemplo, toca la letra K. ¿Qué te Es es la llega? principal, es la que rige el que si no cumples con tu destino, el karma te alcanza y si no lograste lo que tú mismo te propusiste, tienes que pasar por la A, por la R, por la M y por la A, como por las subsecuencias de programaciones porque no lograste aquilatar, no lograste a- am, atesorar la gran oportunidad de estar reencarnado. Y la A, por ejemplo. Ahí ya es la subsecuencia de la principal. Son Ujú. como más difícil de salir de ese bucle, más difícil, más difícil, más difícil, como códigos más encriptados. La R Igual, todos ya tienen un peso más va común. pesando cada vez más. No, la que más pesa es la principal. La K es la que más Ujú. pesa. Ay. Es como que la que mayor impacto tiene a nivel cerebral en los ¿Y, humanos. y dónde exactamente tiene ese impacto? Eso que no estás valorando el que alguien, o sea, un creador, te dio la oportunidad de encarnar. Te está dando la oportunidad. No aquilatas, no atesoras. Y entonces, como eres un tonto y eres un burro, órale, aprender a la existencia de la vida. Y en cuanto a la misión de vida, es decir, que bueno, el destino y la misión de vida, Los veo como más hacia la última A,
como a lo más básico, de que no entiendes que eres la parte fundamental de las piezas de otra familia, pero es totalmente básico, Elena. Me vuelve a llevar a las cavernas de que si no comía uno y no comía el otro, sí había un desbalance en aquel tiempo primario fuerte, pero era para eso, para darles una carga energética tan pesada y tan fuerte que no se pudieran como soltar de ella. Pero vuelvo al mismo punto, es la creencia de que alguien le dio la oportunidad de vivir o existir, pero Claro, es y un concepto manipulado. manipulado. Y mucha gente pregunta, ¿cuál es mi misión de vida? Y muchos líderes de opinión en YouTube pues hablan de la misión de vida, la misión, qué misión traes a este planeta, ¿no? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cuál es el objetivo de esta programación para que la creamos que tenemos una misión? El sentido, como lo veo en esta forma, es que se nuble toda la experiencia y al nublarse la experiencia no se enfocan en ellos y entonces siguen distrayendo la Mm, experiencia del día a día del enriquecimiento desde la esencia al cuerpo y la energía básica y se distraen y se fuga la energía. Lo principal es que se empieza a fugar esa energía a egregores de búsqueda de misión, de búsqueda de visión y valores. Y ahí comienza la danza otra vez de crear para entidades, alimentar a entidades y evadir el proceso de responsabilidad de el balance energético entre la esencia y la energía vital. mm. Lili, comprueba el ADN y si comprueba si hay algún lugar específico donde esté la programación sobre el karma, si lo hay. Me viene la interacción entre todos los componentes de minerales, esencia y cuerpo. Me viene la interacción y que es un balance siempre. Y ahí ya vienen muchas experiencias de lo que se come, de lo que se toma, de lo que se piensa, de lo que se siente, de lo que se cree, de lo que se co-crea, de lo que se crea. Y eso me viene un cambio constante y una hélice maravillosamente bien adecuada interaccionando con la esencia o no. Cortada, fragmentada, roída, quebrantada, pedazos minerales en uno, esencia en otro, mezclas, mimetización con otras entidades y ya me viene un sinfín de combinaciones. Pero me viene eso como la interacción de la esencia con la parte física de la forma que se toma o no. Ujú. ¿Existe una relación con glándulas importantes como la pineal o la pituitaria? Es parte del balance, pero ninguna tiene un peso más que el otro. Todo es un engranaje que tiene que estarse evaluando, creando y co-creando constantemente. Ujú. Has comentado que al entrar la esencia a vivir esta experiencia en el planeta Tierra, que el karma es como algo, pues al entrar en las capas, creo recordar, em, que es una creencia que se adhiere. ¿Podrías explicar un poquito más sobre esto? En la capa de la Tierra son puntos, ¿no? De Sí. control.
son desde muy primarios hasta muy amplios. Entonces, este es como el punto de control más concurrido, en Ujú, el que más seguridad se obtiene desde la parte esencia, creyendo que va a haber un sentido a la experiencia. No que ellos tienen el sentido, sino que va a haber un sentido, que es la misión o la visión, por eso es tan fuerte, porque muchas de las configuraciones de ADN se crean a través de esta cesión de poder o de derechos de la energía, porque lo imprimen o lo proyectan en el ADN, de que sí tienen una misión y unos valores que tienen que compartir con la humanidad o, o una como un sentido para otros, no para la esencia. Y tiene que ver con una combo de a veces al inicio se tomaron como esencias en grupos. ujú. Y al no entender que aquí la experiencia va a ser individual, se crea algo muy potente de configuración en el ADN del humano, en aquellos inicios primarios. ¿Qué se crea La existencia a través del grupo, a través del grupo? como clanes, pero también a través de la existencia como grupos de segmentos de esencias, que es una esencia pero dividida en puntos de cuerpos divididos o diferentes y no se entiende. Entonces buscan y siguen replicando esa forma muy primogénea que se da y fueron esencias que fueron tal vez absorbidas también dentro de los minerales y de las formas humanas, o sea, o planetarias, por así decirlo, como de Ujú, líquidos vitales. ujú, Entonces, el punto de enfoque de la sucursal es el punto de control más concurrido, Elena, ujú. porque es el que más recicla las energías y son esencias en donde más la mayor parte de conciencias o inconsciencias siguen replicando el reencarnar. Ujú. Y en relación, Lilia, esencias nuevas con la supuesta misión de ayudar en la Tierra. Ahí están, en ese punto de control del karma. Mm, Venden mira, no ha logrado liberarse la tierra, necesitan tu ayuda. ayuda, necesitan tu ayuda. Ujú. Tu conocimiento, tu luz, tu O amor. guerreros o también para No, luchar. ahí es otro, es como, ahí es otro, pero así como veo aquí es, necesitan tu amor, el volver a sentir que sí existe la libertad, pero pues al momento de ceder automáticamente pierden ese Pierdes. concepto. Lo que te decía de las migajas, lo pierden y luego ya no se acuerdan. Y lo ven ahí enfrente de ellos, pero no lo recuerdan, no es que no quieren, ellos mismos se perdieron en su juego, en su sesión de información y de poder. Vinieron con esa supuesta misión de ayudar y eh, cayeron en la trampa. Mm, Están más necesitados de ayuda porque ya se dieron eso, que realmente lo que están ayudando y aportando, no a otros, a ellos mismos. a ellos. Ujú. Mm, interesante. Lili, si pusiéramos en fluorescente eh, los seres en el planeta con esta programación o creencias sobre el karma, ¿cómo percibes el planeta? A Está un muy 80. 80.
está. No me por esperaba ciento tanto. poblacional, Sí, que lo entienda o no lo entienda es diferente, pero que tienen un punto 80, aún 80%. teniendo conciencia de realmente lo que ya son y para lo que están. Sí, porque hay muchas personas la supuesta New Age, espiritualidad, pero que se consideran despiertas, pero es que tienen muchas ataduras y muchas programaciones. Y Es que claro, el otro 20% que veo, Elena, ujú. son los seres que están a cargo de los mandos de poder. O sea, te podría decir que toda la humanidad, pero no puedo porque el otro 20 son los que manipulan ese control del karma. Claro, ellos saben y no creen, por supuesto, si controlan son los que... Reciben los beneficios Ujú. o los que se retroalimentan de eso o Y alimentan, porque no retroalimentan nada, realmente ellos sí se alimentan, ese otro 20 es el que se alimenta de todo el sistema de manipulación. bueno, pues la información no tiene freno ni puertas, así que pues todo lo que has observado, ahí está. Em, la dejamos. Así que bueno, Lili, lo vamos a dejar aquí. Desconecta de todo y de todos porque vas a volver donde está tu cuerpo, donde está tu respiración. Equilibra tu tensión arterial, armoniza tu energía, sube tus frecuencias a tu nivel óptimo. Uno, te sientes llena de energía, radiante. Dos, te sientes libre, plena. Tres, te sientes muy bien. Cuando puedas, abre tus ojos. Elena, mucha información, Mucha información y muy interesante, ¿verdad, Lili? mucho. Al Mm, final me lograba, o sea, como ves que mucha gente dice que ve el túnel cuando va a desencarnar y ve como la multiplicidad. Veía tanta información de justo eso, ¿no? De las elecciones son a nivel tanto energético, emocional, físico y mental, que sería una locura para el cerebro intentar entenderlo todo en el mismo momento. Por eso se requiere procesos de metabolización y asimilación a lo largo de una vida. Es bien interesante, bien interesante. bueno, Lili, pues nos vamos a despedir ya. Hasta una próxima semana que seguro tendremos otro tema interesantísimo. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias. Chao. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esta información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir, ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido, y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro, y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.